Imagina que un día despiertas y tu país ya no se llama como siempre. No hubo guerra. No hubo invasión. No hubo votación. Solo una decisión, tomada en secreto, por razones que casi nadie entendió hasta hoy. ¿Por qué Persia desapareció del mapa para convertirse en Irán? ¿Qué se estaba ocultando detrás de este cambio? Quédate, porque esta es la historia que nadie te contó. Durante más de 2500 años, Persia fue sinónimo de poder, de imperios fastuosos, de poetas místicos, de guerras legendarias. Desde Ciro el Grande hasta Darío y Jerjes, pasando por la arquitectura majestuosa de Persépolis o las historias de las 1001 noches, Persia era un símbolo de civilización antigua. El nombre Persia no nació dentro del país. Los griegos, que se enfrentaron a los persas en las guerras médicas, tomaron el nombre de una región llamada Pars o Fars, donde se originó la dinastía aqueménida. Y como suele pasar, lo que dijeron los griegos, lo repitió el mundo. Así que para los europeos, Persia fue durante siglos el nombre de ese territorio entre el Golfo Pérsico, el Cáucaso, el desierto y las montañas. Pero para los que vivían ahí, su país se llamaba otra cosa. En farsi, el idioma local, este territorio siempre se conoció como Irn desde tiempos antiquísimos. La palabra viene del avestico Arin, tierra de los arios, los pueblos indoeuropeos que poblaron esa región hace milenios. En los textos del Sanamé, la gran epopeya persa escrita por Ferdowsi en el siglo X, ya se habla de Irán como la tierra sagrada de los reyes míticos. El nombre tenía peso cultural, espiritual, pero no era el nombre que el mundo usaba oficialmente. ¿Y entonces por qué cambiarlo, justo en el siglo XX? En el siglo XIX y principios del XX, Persia vivía tiempos difíciles. Dos gigantes geopolíticos, el Imperio Ruso y el Imperio Británico, competían ferozmente por su control en lo que se conoció como el Gran Juego. Por el norte, Rusia buscaba acceso al Golfo Pérsico. Por el sur, Gran Bretaña quería proteger la ruta a la India. Persia, atrapada en medio, era oficialmente independiente, pero en la práctica estaba siendo repartida como pastel diplomático. Y en medio de esta presión internacional, Persia buscaba una identidad moderna. Algo que rompiera con el pasado de decadencia y proyectara fuerza. En 1921, un oficial del ejército persa llamado Reza Khan dio un golpe de estado. Poco después, se autoproclamó Shah y fundó la dinastía Pahlaví. Su sueño, convertir Persia en una potencia moderna. Inspirado en Ataturk en Turquía, Reza Shah impuso un gobierno central fuerte. Una educación laica. Laicismo radical. Prohibición del velo. Construcción de trenes, universidades, fábricas. Pero también trajo represión, censura, exilio para los opositores y una obsesión con borrar lo que consideraba medieval. Y dentro de su plan de modernización, había un cambio simbólico que lo cambiaría todo. En 1935, Reza Shah ordenó algo que sorprendió incluso a los diplomáticos, pidió a todos los países extranjeros que, a partir de ahora, dejaran de usar el nombre Persia y adoptaran el de Irán en sus comunicaciones oficiales. El argumento, Irán era el verdadero nombre del país, usado desde la antigüedad por su propio pueblo. Persia, decía, era una invención extranjera. Y así, en cuestión de meses, mapas, documentos, tratados y embajadas comenzaron a actualizar sus nombres. Pero, ¿era solo un acto de justicia histórica? Aquí viene lo interesante y lo oscuro. Algunos historiadores creen que el cambio no fue solo cultural. Fue político y estratégico. Reza Shah estaba muy influenciado por la ideología panariana y en los años 30 ya se había acercado peligrosamente a la Alemania nazi. Alemania, por su parte, veía a Irán como un aliado clave en Medio Oriente y Asia Central. Había ingenieros alemanes, médicos alemanes, proyectos industriales alemanes y un vínculo ideológico. Reza Shah, al usar Irán, tierra de los arios, reforzaba esa afinidad racial con los arios de Europa. Incluso prohibió usar nombres extranjeros en negocios, obligó a cambiar apellidos y persiguió lenguas minoritarias. Su sueño era crear una nación homogénea, fuerte, aria y moderna. Este detalle, por supuesto, no se enseñaba en las escuelas. El cambio no fue bien recibido por todos. Muchos diplomáticos y académicos lo vieron con preocupación. Persia evocaba cultura, poesía, arte, historia. Era un nombre con peso emocional. Irán, en cambio, no tenía ese mismo eco para el mundo occidental.
Era como si Italia cambiara su nombre a Itáliares o España a Hispania, sin explicación. Incluso dentro del país hubo intelectuales que protestaron. Decían que el nombre Persia era un puente con el resto del mundo, una marca de civilización. Pero Reza Shah no escuchaba. En 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, las potencias aliadas, Reino Unido y la URSS, invadieron Irán. ¿La razón? Temían que Reza Shah estuviera demasiado cerca de la Alemania nazi. Fue obligado a abdicar. Su hijo, Mohammad Reza Pahlavi, lo reemplazó. Pero el nombre Irán ya estaba consolidado. Curiosamente, durante los años 50 y 60, el hijo del Shah intentó recuperar el brillo del antiguo nombre. En eventos culturales, literatura o marcas, se volvió a usar Persia como sinónimo de elegancia, como en Persian Rugs, Persian Cats, Persian Poetry. Pero el país, oficialmente, seguía siendo Irán. En 1979, la historia dio otro giro. La revolución islámica derrocó a la monarquía y fundó la República Islámica de Irán. El nombre ya no estaba en discusión. Ahora era parte de la ideología. Irán se convirtió no solo en un país, sino en una bandera revolucionaria, antiimperialista y teocrática. El velo volvió, las mujeres perdieron derechos, la religión controló el Estado, y el antiguo esplendor de Persia quedó cada vez más en el pasado. En pleno siglo XXI, la dualidad sigue viva. Los iraníes siguen llamando a su país Irán, pero muchos, con nostalgia, hablan de Persia como su identidad cultural. En el extranjero, Persia se sigue usando para todo lo relacionado con arte, historia o cocina. Algunos exiliados proponen volver al nombre Persia para romper con el régimen actual. Y aunque el nombre Irán ya está establecido, la pregunta sigue abierta: ¿fue un acto de justicia histórica o una maniobra política peligrosa? ¿Recuerdas lo que te dije al principio? Que un país puede cambiar de nombre, sin guerra, sin votación, sin que nadie lo entienda del todo. Ahora sabes por qué Persia desapareció de los mapas. Fue una mezcla de nacionalismo, ideología racial, estrategia geopolítica y control del poder. Así que la próxima vez que alguien te diga que Persia e Irán son lo mismo, ya sabes que esa respuesta es solo una parte de la verdad. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que Irán debería haber conservado el nombre de Persia? ¿O fue un paso necesario para forjar su identidad moderna? Déjamelo en los comentarios. Porque en Histolab, el pasado nunca se queda quieto.